Luego del Centro Cultural de México vamos a ir a la peatonal Sarandí, que es aquí a 100 metros de donde estamos ahora, y vamos a recorrer el Museo Gurvich. ¿Por qué? Porque en este momento hay una exposición dedicada, una exposición de homenaje a quien fuera dos veces intendente de Montevideo, Mariano Arana Sánchez, que fue un hombre al cual tuvimos una gran amistad con Mariano de toda la vida, desde que era prácticamente de la adolescencia hasta que él fallece hace un año. Entonces, en el Museo Gurvich hemos organizado una exposición de homenaje a Mariano como coleccionista, que es una faceta desconocida de la personalidad de Mariano. Digo desconocida porque en general se asocia su nombre al intendente, al hombre público, al político. Pero Mariano no solo fue un hombre público, un gran hombre público, un destacado hombre público, sino que fue un hombre muy comprometido con la cultura de su época. Él fue amigo de artistas, amigo de escritores, amigo de músicos, o sea, fue un hombre que vivió la cultura desde adentro, no como una cosa exterior, externa, de adorno, sino comprometido con la cultura y con los creadores. Entonces él formó una colección de arte magnífica, que ni él mismo sabía de su valor. Mariano fallece un mes después de su fallecimiento. Su sobrino, Eduardo Arana, me llama para hacer un registro de las obras, para ayudarlo a hacer un registro de las obras. Eso es lo que hicimos durante 2 meses. Terminada esa etapa de registro, yo me dije, pero caramba, estamos frente a una colección maravillosa que ni el mismo Mariano la tenía presente, porque las obras estaban en el placar del dormitorio, debajo de la cama, estaban en el escritorio de él, entre los libros, en la cocina, en el garaje. O sea, él no tuvo nunca una percepción global de esa obra. Fue un coleccionista, como dice mi amiga Laura Alemán, un coleccionista fetichista, en el sentido de acumulación, pero no era un coleccionista que tuviera un espacio y la obra estuviera expuesta, no. Él tendría, de las 150 obras que coleccionó en vida, en su casa tendría unas 10 colgadas. El resto está todo guardado. Entonces, él nunca tuvo esa percepción de la calidad y cantidad de la obra que él fue consiguiendo en su vida, ¿no? Y eso es muy interesante porque él hereda esa pasión de su padre. Su padre, que se llamaba Pedro Arana Vázquez, era un hombre que, si bien no era un hombre de la cultura, pero sin embargo, él en sus paseos por Montevideo llevaba a Mariano de niño a la calle Sarandí, a la Plaza Matriz, a la Ciudad Vieja, al cementerio del Buceo, al cementerio central, y allí, junto al hermano de Mariano, que se llamaba Máximo, ellos de niños iban percibiendo el skyline de la ciudad, porque el padre no los hacía mirar hacia abajo, los hacía mirar siempre hacia arriba, y los llevaba a estos cementerios, porque en los cementerios hay obra escultórica fantástica, de grandes escultores como Yepes, por ejemplo, entre otros, ¿no es cierto? Bueno, te quiero decir que esa vocación de Mariano por el arte es una vocación que él desde niño la hereda de su padre, al igual que la vocación musical, que también la hereda de su padre, porque su padre era tenor, era amigo de los músicos del Sodre, y del Solís, y iba frecuentemente al Teatro Solís, a los conciertos, y llevaba a Mariano y llevaba a Máximo con él. O sea que
ellos tuvieron ese descubrimiento de la música y del arte a través del padre, ¿no? Luego Mariano estudia arquitectura y desde luego que los estudios de arquitectura con la historia del arte y la historia de la arquitectura le significaron una entrada al mundo del arte en toda su dimensión. Mariano fue un gran profesor de historia de la arquitectura en la facultad, un profesor vocacional, digamos, que llegaba a reunir 100, 200 alumnos en sus clases y les inculcaba una pasión por lo que él enseñaba, ¿no? Esa pasión que luego volcó en su vínculo con la ciudad de Montevideo. Mariano, hay una exposición en este momento en el MAPI que dice: Mariano es Montevideo. Y es realmente así. Mariano fue un gran defensor de la ciudad, siendo intendente y aún antes como docente de arquitectura en la facultad, fue un entusiasta, digamos, difusor de los valores arquitectónicos, de los valores culturales de la ciudad entre sus alumnos, pero también mucho más allá de los alumnos en la ciudadanía, ¿no? Él realmente generó una empatía entre el ciudadano y la ciudad. Esa labor de Mariano fue, a mi juicio, importantísima, ¿no? Fue importantísima, porque hasta que él aparece como presidente de la Comisión de Patrimonio Nacional, el montevideano no tenía una conciencia, un sentimiento identitario en relación a la ciudad. Y Mariano contribuyó a ese, más que contribuyó, yo creo que fue un factor fundamental en el vínculo entre la sociedad y la ciudad, ¿no? Un vínculo que luego, reconocido en distintos foros internacionales, en cátedras internacionales, en sus amistades, en sus viajes, etcétera, ¿no? Bueno, yo te estoy tratando de dar un panorama así bastante... ¿Solían venir acá, a este bar? Claro que sí. ¿Con quién te contactabas? ¿Con quién te encontrabas en este bar? Bueno, él aquí venía precisamente con Galeano, que era uno de sus grandes amigos, que está allí en una de esas fotos. Tú vas a ver a Galeano, y Galeano tenía una mesa ahí contra la ventana, y Mariano compartía en sus visitas a este lugar esa mesa con Eduardo Galeano. Debemos recordar que Mariano fue cofundador de la editorial, de una editorial de gran difusión de trabajos que se llamaba Banda Oriental. Y él participó como fundador de la editorial, o sea que él conoció a escritores muy importantes y promovió escritores muy importantes del Uruguay, ¿verdad? De la misma manera, él tuvo amistades con músicos. Recuerdo, por ejemplo, su relación con Federico García Vigil, el director de la Sinfónica Municipal, en otro orden de cosas, con Serrat en Barcelona, fue amigo personal de Serrat, y así sucesivamente. Puedo decirte, te digo 2 contactos, pero puedo decirte muchísimos contactos, ¿no? También de artistas muy importantes. Él fue, por ejemplo, amigo personal de Leopoldo Novoa, que fue un artista gallego, de origen gallego, que vivió en el Uruguay hacia los años 60, que hizo un gran mural en el Estadio Trócoli del Cerro, un mural estupendo, un mural monumental, de un valor artístico también monumental. Y Mariano lo conoce a Novoa desde la época que Novoa dibujaba en el diario Acción, hacia los años fin de la década del 50 y principio del 60. Ahí se reunían con Testoni, con el fotógrafo,
con Espósito, el pintor, con Gurvich, el pintor, ¿no? Que vamos después a conocer su museo. O sea que el vínculo de él con el arte es un vínculo muy especial, es un vínculo desde el alma, desde la sensibilidad, desde el conocimiento de los artistas. Por eso es su compromiso tan fuerte, ¿no? Vamos a ver las cosas de él. Vamos. Dale, gracias.